se da el epicentro de la discusión nacional sobre la cuarentena obligatoria. Para mí fue un momento de mucha soledad y de mucha introspección. Son esos momentos que uno dice, bueno, ¿qué soy? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que yo siento como presidente? Ya no jugando o en términos de mi vida, es la vida de los uruguayos, que es mucho más importante que las decisiones que yo tomo sobre mi propia vida. Del viernes 20 al lunes 23, expresidentes de la República, distintas gremiales, la opinión pública en general, y ojo que no entiendo que hayan estado mal, pero en ese momento nos decían cuarentena obligatoria. Porque el mundo fue navegando a oscuras, teníamos las experiencias casi todas malas de Europa, alguna incipiente de buenos resultados, pero todo decía que para un gobierno era lógico, y voy a agregar un concepto que puede ser discutible, fácil, o la medida más fácil, decretar la cuarentena obligatoria. Y desde el principio tuve claro que no lo iba a hacer. Desde el mismo viernes, cuando empieza a generarse una presión muy fuerte, imagínense los mensajes de WhatsApp de lejanos y de cercanos, además de la opinión pública en general, iba contra todo lo que yo creo, que es la libertad del individuo. Y la libertad en los círculos concéntricos, que es la personal, que es la libertad en el relacionamiento y la libertad de una nación. Y el lunes de mañana recibí al Sindicato Médico del Uruguay, que había ya manifestado desde la academia, desde la ciencia, una posición que a mí me resultaba difícil discutir en ese plano, que teníamos que ir rumbo a una cuarentena obligatoria. Y en esa reunión, y después lo hicimos público, yo le dije si alguien estaba dispuesto a encarcelar, a detener a un uruguayo que salía a hacer el peso, que salía a hacer un poco de dinero para parar la olla, no para un mes, sino para ese día. Si alguien en serio estaba dispuesto a un régimen policíaco, a lo que aquí se conoce como medidas prontas de seguridad. Y me acordé de una frase muy linda que me dijo un ex ministro uruguayo, fallecido hace poco tiempo, ministro, periodista, docente, Antonio Mercader, en una discusión de hace muchos años, creo que fue en el año 2007, me dijo, los latinos tienen leyes rígidas de cumplimiento flexible y los anglosajones tienen leyes flexibles de cumplimiento rígido. Y me ha marcado durante toda mi carrera. Quizá en un país acostumbrado a que la libertad personal mute por un Estado omnipresente, por un Estado regulador al extremo, con textos legales, ¿por qué fue que en ese momento, despojado de una regulación o de una obligación estatal, una regulación desde el gobierno, el uruguayo cumplió? Yo asumo que fue una especie de asfixia de libertad. Fue una especie de que se sintió el individuo que su persona, que sus actos, que su libertad responsable no solo iba a determinar su vida, sino la de su familia, la de sus seres cercanos y la del resto de la comunidad. Y si hay un éxito relativo hasta el momento, no es la inspiración ideológica o la esencia de un presidente de la República o de un gobierno. Es que el uruguayo entendió y aplicó su libertad responsable como yo muy pocas veces vi en mi vida. Debo decirles que desde el viernes 13 de marzo al lunes 13 de abril, un mes con Semana Santa en el medio, el Uruguay se apagó, el Uruguay se cerró. Y el que tuvo que trabajar, trabajó de determinada manera, el que tuvo que hacer sus cosas, pero realmente uno miraba Montevideo y miraba el país y había un acatamiento ejemplar. Y eso tiene un efecto de coyuntura, que es el importante en términos de pandemia, que es que el Uruguay
cuando uno veía las gráficas del mundo que crecía exponencialmente el virus, el Uruguay era apenas una subida, una pendiente en ascenso muy leve. Y después vino la meseta y al día de hoy tenemos 5 veces u 8 veces más recuperados que gente con el virus activo. Pero lo que subyace atrás, y para mí es el ejemplo que tenemos que tener, es el fino equilibrio social y el fino equilibrio de sintonía que encontró un gobierno con su gente. Esa sociedad indispensable que tiene que haber una cohesión nacional. Cuando hay un divorcio entre lo que el gobierno dicta, lo que el gobierno legisla y lo que el pueblo espera o necesita, no hay constitución ni ley que lo pueda frenar. Es letra muerta. Y lo que pasó acá es que hubo un entendimiento, una comprensión, ya no solo del momento, sino de la estructura de la cual está hecha nuestra nación de hace muchos años. Libertad o muerte fue la bandera de los 33, que quizás estaba dormida, que quizás hacía falta generarle esa responsabilidad a nuestros compatriotas. Y da orgullo el momento, y creo además que nos abre una preciosa oportunidad para recuperar la confianza social, para recuperar aquello de la buena fe entre las partes, para recuperar aquello del derecho consuetudinario, que es de tradición, de cumplimiento entre las partes de la buena fe, y no creer que las relaciones humanas están signadas por aquella maldición de Hobbes, que el hombre es el lobo del hombre. Pasé toda mi carrera de derecho peleándome contra Hobbes, he crecido, me tocó ser presidente y no estoy dispuesto a entregar esa batalla porque la humanidad misma ha demostrado que estamos de este lado, y de este lado es la forma de entender una sociedad. Tan fue así el éxito relativo que tuvimos que el 22 de abril pudimos en esa pausa empezar a reabrir la sociedad desde el Estado. Lo primero fue la vuelta a la construcción, una actividad dinamizadora de recursos humanos, de recursos laborales y de actividades conexas. Al mismo tiempo, o días después, se retornó a la educación rural, que de alguna manera que había quedado más alejada de las plataformas virtuales para poder seguir conectado con su educación, y además no estaban perjudicados por el virus. Imagínense también lo que fue esa vuelta, como toda cosa nueva y con ese dolor que todavía estaba vigente, con el temor. Retornaron las escuelas rurales al principio con muy poca participación y hoy están todas abiertas y todas funcionando. Después determinamos otra etapa, 1 de junio, 15 de junio y la que empieza ahora el 29, que es la vuelta generalizada a toda la educación nacional. Y tenemos hoy, porque ha sido voluntaria, en un entorno del 60 y pico, 70% de alumnos participando en las comunidades educativas, y obviamente no ha habido un contagio masivo. Como toda apelación a la libertad, no todo es de aplicación hegemónica. Y a veces tenemos algunos sectores o algunos uruguayos que no la cumplen. Ahora, debo decirles que el autocontrol, la autorregulación, la censura popular, aquel que no está cuidando al otro, ha sido enorme. Muchos se han cuidado porque sienten que deben de hacerlo y otros por vergüenza no ser señalados. Y allí hay un concepto que nosotros lo decimos en todos lados, libertad responsable, que es la diferencia entre libertad y libertinaje. La libertad más pura, cruda y linda es la que se ha aplicado en nuestro país, e insisto, en los 1710 días que me quedan de gobierno, creo que va a ser un faro que va a dejar a un pueblo andando, a un gobierno que se va, pero a un pueblo andando que va a ser mucho más dueño, mucho más
propietario de su destino y va además a obligar mucho más a su gobierno. El empoderamiento de los ciudadanos, el sentimiento de esa libertad, va a hacer que a nosotros los gobernantes nos tengan mucho más cercanos en el control, en el contralor y en la obligación. Yo creo que aquí hay un incipiente círculo virtuoso, que no es nuevo, que estaba en el ADN nacional, pero quizá hacía falta sacudirle la modorra y lamentablemente tuvo que venir una epidemia para así poder salir adelante.